Hola hermanos, Dios los bendiga. Quiero dar gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Como siempre dice nuestro pastor, y es cierto, el Señor primero habla en nuestras vidas antes de dar o soltar una palabra que Él pone en nuestros corazones, ¿sí? Así que vamos a orar antes de empezar y después vamos a adentrarnos en la palabra. Amén. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias por un día más de vida, gracias por tu misericordia, Señor, que se renueva cada día para con nosotros. Gracias por estar, Señor, a nuestro lado, por guardarnos, librarnos y cuidarnos, Señor, de cualquier otra cosa que pueda dañarnos. Gracias, Espíritu Santo, por estar una vez más a nuestro lado y llenarnos de tu presencia. Que las palabras que han de salir de mi boca, Señor, sean dirigidas por ti. Seas tú hablando, Señor, a los corazones que están dispuestos a recibir de ti, Señor, una nueva palabra. Y seas tú, Señor, trabajando en nuestros corazones, Señor, como el gran alfarero que eres, Señor. Sigue moldeándonos, Señor, como tú quieres, y haz como tú quieras con nosotros, Señor. Úsame, Padre, soy un simple instrumento en tus manos. Que seas tú, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy quería hablarles de una palabra que le puse cambio rotundo, porque tiene que ver con los cambios que este año ha traído, con los cambios que se han producido, no solo por la pandemia, sino porque también teníamos las planificaciones hechas de este año, y tanto la pandemia como las decisiones que tomaron cada gobierno, ¿no?, en sus países, en este país, nos frenaron un poco de poder hacer nuestras actividades normalmente, de poder relacionarnos con los demás como está en la naturaleza del hombre. Y bueno, un poquito de eso. Vamos a leer para ello en Juan capítulo 4, del 1 al 10, habla de Jesús y la mujer samaritana. Yo sé que muchos conocen la historia, pero lo que quería hacer mención es que tratemos de ver y leer la palabra del Señor con ojos nuevos siempre. Dejar que el Espíritu revele lo que Él tiene en la palabra nuevo, ¿sí? Este versículo seguro y muchos lo han leído ya. Sin embargo, podemos ver que en este caso a mí me dio otra visión, ¿sí? Otra perspectiva. Voy a bajar un poquito la música. Ahí está. Jesús, todos los días, la palabra como es viva y eficaz, todos los días nos puede hablar de distinta manera. Y eso es importante, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele algo nuevo a través de ella. Dice Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. En este escenario podemos ver a una mujer samaritana, que como bien decía el versículo, judíos y samaritanos no podían ni verse. Sin embargo, Jesús se acercó allí al lugar a hablar con la mujer. Los discípulos tenían en mente solo una cosa, que era comprar comida. Ellos querían saciar su hambre físico.
Sin embargo, Jesús vio más allá y sabía la necesidad que esta mujer tenía dentro, ¿sí? El pozo puede representar muchas cosas. Y el pozo, podemos decir también que muchas veces representa un área de nuestras vidas que nos cuesta adentrarnos, que nos cuesta pasar por ella, ¿sí? Atravesarla. Y que en ese caso nosotros tratamos de evitarla, esquivarla o hacer lo más posible para no pasar por ahí. Sin embargo, Jesús conocía esto, conocía la historia de esta mujer, conocía qué había dentro de ella. Y por eso Él se acercó a pedir agua cuando en realidad lo que Él quería era saciar de agua de vida su vida, la vida de la mujer samaritana, ¿sí? Para los judíos, Samaria representaba visión y resentimiento, representaba un lugar que querían evitar, ¿sí? Cuando muchas veces nosotros tratamos de evitar situaciones, el Señor presenta gente que menos pensamos o esperamos para bendecirnos. Entonces tenemos que entender dos cosas esenciales. Primero, que nosotros no podemos escoger a quién Dios usa. Y segundo, que no podemos escoger lo que Él hace o lo que Él quiere hacer, ¿sí? O lo que Él permite. Si bien muchas veces evitamos esas áreas, nosotros lo hacemos quizá para evitar también el ser decepcionados, el frustrarnos. Pero Dios siempre ve más allá. La visión que Él tuvo respecto a acercarse al pozo, a ir a Sicar, a hablar con la mujer samaritana, tiene que ver con esto, como lo titulé, cambio rotundo. Él, en ese lugar donde los judíos no pisaban, Él pisó. Donde los judíos no hablaban con samaritanos, Jesús se acercó a hablar con una samaritana. Él tenía una visión de un cambio rotundo, de un romper barreras religiosas, de generar una revolución en la mente para que ese cambio se produjera y se entendiera que cuando Él pone los ojos en alguien es porque ahí hay algo, hay potencial, ¿sí? Como veíamos, ese Jesús que se acercó dice que estaba cansado en el versículo 6, porque nuestro Jesús fue hombre, nuestro Jesús se cansaba, nuestro Jesús estaba exhausto, nuestro Jesús de toda autoridad, nuestro Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz, estaba cansado. Por eso también se acercó. En el versículo 7, como vimos, la mujer samaritana se acerca allí a sacar agua del pozo y vio a Jesús. Todos creían que Jesús era la respuesta, pero esa respuesta tenía una pregunta que hacer. En Efesios 3:20 dice: pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este Jesús que estuvo con la mujer samaritana es un Jesús que nos guía, es un Jesús que hace cambios rotundos en nuestras vidas y que nos permite ver más allá y encontrar lo que necesitamos. Por eso en Efesios dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es el agua de vida. En el versículo 9 habla de que los discípulos no entendían cómo Jesús, siendo judío, había parado allí y le había pedido un poco de agua a la mujer samaritana, siendo ella conocida como una mujer pecadora. Sin embargo, ella no teme hacer una pregunta, porque ¿por qué Jesús le pedía agua a ella? Pero en lo que ella no sabía era que para Jesús ella era valiosa. Así que Él se salió de su camino para acercarse a ella, porque ese es el cambio rotundo que el Señor produce en nuestras vidas, ¿sí? Bien, y a todo esto, cuando la mujer descubre que Jesús conocía mucho de ella, no solo de su pasado, sino también de lo que iba a acontecer en su vida, ella corrió al pueblo y les preguntó: ¿no será este el Cristo? Porque ellos obviamente esperaban al Mesías, y ella cayó el velo de sus ojos y fue entendiendo que este hombre que la conocía de su pasado, su presente y futuro, no la juzgó,
sino que se acercó a ella para darle una nueva oportunidad, para saciar su corazón y su vida del agua que todo lo limpia, del agua de vida que es Jesús. Este año fue un año y es un año de cambios rotundos, año que quizá habíamos planificado, quizá teníamos muchas expectativas o cosas por realizar. Sin embargo, la pandemia y el virus detuvieron todo. Se generó un parate total en nuestra mente, en nuestro hacer, porque yo creo que mentalmente también un poco nos bloqueamos y nos empezamos a cuestionar que qué íbamos a hacer o cómo íbamos a hacerlo y ahora qué va a pasar. Pero Dios es un Dios de cambios rotundos y cuando Él también se presentan oportunidades así, Él las usa a favor nuestro. Todo lo que el enemigo quiere usar para mal, Jesús lo revierte y lo usa para bien, ¿sí? Ese es otro cambio rotundo. Son cambios rotundos que Él produce y permite. Cuando el enemigo quiere atacarte, Dios lo usa para bien. Las pruebas, no nos quejemos. Las pruebas, como decía el apóstol Pablo, a pasarlas con gozo aunque cueste. Cuesta, lo sé, pero el Señor está ahí para generar un cambio rotundo. Debemos saber que para seguir a Jesús debemos amar las sorpresas. Hay una gran diferencia entre adorar una tradición y perseguir la verdad. Perdón. Esos cambios repentinos, inclusive podemos verlos cuando simplemente estamos viendo una película, por dar un ejemplo, y quizá creemos que podemos deducir cómo va a ser el final. Creemos que porque vamos viendo toda la trama inicial vamos a saber cómo termina. Sin embargo, muchas veces termina totalmente de una manera que menos esperábamos. Asimismo pasa en nosotros cuando Jesús permite esos cambios en nuestras vidas, ¿sí? Toda situación que Él nos permite pasar o atravesar, porque también la palabra es clara y dice que vamos a atravesar, no nos vamos a quedar allí. Por eso es importante que también cada uno pueda ceder y darle a Jesús la autoridad necesaria para que nos ayude y nos guíe a atravesar y a pasar esa situación, ¿sí? No quedarnos ahí varados, porque no es la idea tampoco del Señor que nosotros nos frustremos, nos enfrasquemos, nos encerremos y permanezcamos en la prueba tanto tiempo como pasó en el desierto, que estuvieron 40 años dando vuelta porque se cegaron, se quedaron pensando con mente de hombre y no vieron más allá y todo lo que el Señor tenía preparado, ¿sí? Estos cambios se producen inclusive en nuestra vida diaria. A mí me pasó el día lunes, tenía organizado todo mi día, que tenía que hacer igual muchas cosas del trabajo, del estudio, de pagar cosas, de limpiar. Sin embargo, tenía todo programado, me levanté temprano para arrancar temprano y que el día dure más porque también pasa muy rápido. Y resulta que un simple corte de luz me perjudicó en todo. ¿Por qué? Porque mi computadora estaba batería bajísima, se estaba cargando y ahí quedó hasta que se apagó. Celular bajo, también batería baja. La bomba de agua del edificio funciona con electricidad, así que tampoco había agua, no podía limpiar. De última digo, bueno, no usaré la tecnología para hacer lo que tengo que hacer, pero limpio, tampoco podía. Así que un poco me frustré porque obviamente cuando uno, creo yo, quizá yo soy muy cuadrada, no sé, pero yo me planifico y trato de hacerlo así como lo voy pauteando, ¿no? Entonces eso cambió totalmente todo, así que tuve que, ponerme a disposición del Señor porque también entendí que Él quiere eso, ¿no? Él busca esos momentos de intimidad con nosotros y que muchas veces estamos tan ajetreados y pensando en qué hacer en el día que nos olvidamos de ponerlo a Él en primer lugar y entregarle a Él todas las cosas, ¿sí? Así que es importante, en primer lugar, siempre tener un tiempo con el Señor en donde podamos
rendirnos a Él, poner todo lo que vamos a hacer a su disposición, en sus manos, y confiar de que Él está en control de todas las cosas. Bien, la mujer samaritana no tenía idea de lo que Jesús tenía en mente hacer con ella. Ella había sido una mujer usada por muchos hombres, pero sin embargo Jesús vio más allá, vio dentro de ella y vio el potencial que había en ella, y eso es lo que Él quería sacar. Ese era el cambio rotundo que Él quería hacer en su vida, así como también lo quiere hacer en las nuestras. Dios nunca nos deja de asombrar. Él siempre tiene algo nuevo para nosotros y espera que siempre nos acerquemos al trono de su gracia para recibir de Él, ¿sí? Esas áreas que están impidiendo quizá que avances o que sueltes cosas que te tienen atadas al pasado, hay que entregárselas al Señor, porque si no, no vamos a crecer. Porque la idea del Señor de escogernos no es solamente para llamarnos sus hijos y que ocupemos un lugar en un asiento, en la iglesia, por ejemplo, y estemos solo de ir, cantar, adorar y listo. No. Él quiere que ese cambio sea diario, que todos los días nos dispongamos a recibir de Él algo nuevo, que todos los días nos dispongamos a decirle: Señor, haz de mí como tú quieras, haz de mí como tú tienes planeado hacerlo, ¿sí? Por eso es importante que descansemos en Él, que como decía antes, las pruebas son pasajeras, que las tenemos que atravesar y que Él es quien está con nosotros y pelea por nosotros, que todo lo que el enemigo quiere usar para mal, el Señor lo revierte y lo usa para bien. Así que si estás atravesando una prueba, confía en el Señor. Él eso lo va a usar para bendición, ¿sí? Esa angustia, ese dolor, esas lágrimas, el Señor las va a convertir en alegría, en gozo, en bendición, y te va a sorprender muy gratamente y grandemente de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Amén. La gente puede decir muchas cosas de nosotros o etiquetarnos, pero sin embargo es Jesús quien sabe quiénes somos. Y en Efesios 1:3 Él lo dice, ¿sí? Nosotros somos escogidos, somos perdonados, somos adoptados, somos llamados hijos de Él, somos redimidos y mucho más. El Señor nos pone no etiquetas, nombres, porque también podemos ver en Génesis 48, que es la historia de Jacob cuando se reencuentra con José y José lleva a sus hijos para que Jacob los bendiga. El Señor cambia el nombre de Jacob. Jacob significa sostenido de los talones, sin embargo lo menciona como Jacob en los primeros versículos y después ya se refiere a él como Israel. Israel, el que lucha con Dios, porque Jacob peleó con el Señor hasta último momento, estuvo con él luchando y peleando. Entonces, esos cambios rotundos que se producen en nuestras vidas, esos cambios rotundos que se produjeron en la historia de nuestros antepasados, esos cambios rotundos que se produjeron cuando Abraham no podía ser papá, cambio rotundo, el Señor le permitió ser padre. Cuando Sara no podía ser mamá y no podía tener hijos, cambio rotundo, el Señor trajo fruto de su vientre. Y así el Señor hace con nosotros. Cuando menos lo esperamos, el Señor genera y produce esos cambios que nos permiten avanzar e ir por más. Nos permiten ser bendecidos mucho más abundantemente de lo que necesitamos, como decía la palabra en Efesios. Y acá hay algo importante a destacar. El pozo donde la mujer samaritana se encontraba es el pozo que se encontraba en la tierra que Jacob dio como heredad a José después de esos 22 años en que él lo creyó muerto, porque sus hermanos le habían mentido a su padre. Ese mismo pozo donde Jesús se encontró con la mujer samaritana, pozo que se encontraba en terreno donde los judíos no iban y evitaban, es el lugar donde Jesús bendijo a la mujer, cambió su vida rotundamente y ella empezó a seguir a Jesús. Así que ella fue una mujer que logró muchas cosas porque reconoció y aprendió a sacar el potencial que ella tenía dentro y que el Señor quería usar en ella. Amén. El Señor quiere que sepamos bien que nuestra identidad está en Él. Él es más grande que yo. Él no se preocupó como los discípulos de ir por comida. Él se preocupó de ir a buscar una cosecha, que era el alma o la vida de esta mujer samaritana.
En Génesis 48 también habla y Jacob le dice a José que Dios estará con ellos todos los días. Por eso esto es generacional, las bendiciones se traspasan. Nosotros acarreamos bendiciones de nuestros antepasados, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y de toda la descendencia posterior. El Señor nos bendice porque así como los bendijo a ellos y les dio promesas de que todos los días serían bendecidos, eso mismo debemos nosotros tomar, creer y aceptar, ¿sí? Porque nosotros venimos de la descendencia de ellos, nuestros padres de la fe. Él no te llama por el nombre que tengas o seas conocido, Él tiene un propio nombre para vos. Nuestra identidad está en Él. Ese pozo brotaba en el desierto, en el medio del lugar donde todo era calor y era sol todo el día. El Señor llevaba agua de vida a la mujer. ¿Sí? En el lugar que menos lo esperemos, o como decía al principio, de las personas que menos lo esperemos, el Señor nos bendice y nos trae bendición y nos trae un cambio rotundo donde nosotros tenemos que ser capaces también de darnos cuenta, de sacar ese velo y evitar y sacar todo aquello que no nos permite avanzar, ¿sí? Dice, cuando Él nos habla, está establecido como en el cielo, en la tierra. Cambio rotundo en tu matrimonio, si estás pasando por pruebas, como decía antes, cambio rotundo, deja que el Señor bendiga y modifique y trabaje como el barro en manos del alfarero. Cambio rotundo en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu mentalidad. En la parcela que Jacob dio a José, Jesús dio agua de vida a la mujer samaritana. Vos sos suficiente, no importa lo que el enemigo te diga, confía en el Señor. Él usa todo para bien, todo lo que el enemigo tiene tramado y armado para mal, el Señor lo usa para bien. En este tiempo de pandemia, el Señor ha bendecido mucho más a sus hijos de lo que antes de esta pandemia había pasado. Confía en el Señor, descansa en Él. Él nos recuerda, y lo vuelvo a decir, en Efesios 1:3, somos escogidos, somos perdonados, somos adoptados, somos santos, redimidos, herederos y sellados para la gloria y el nombre del Señor Todopoderoso. Amén. No olvides que el Señor, donde menos lo pensás o esperás, tiene una bendición para vos y tu familia. Que el Señor los bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones.